Leute, soy Ale y bienvenidos a un nuevo video. El tema del día de hoy son las abreviaturas o die Abkürzungen en alemán. Die Abkürzungen. Y bueno, ¿alguna vez se han preguntado ustedes cuando leen textos o cuando no sé, en un escrito aparecen estas abreviaturas y no le entienden mucho lo que significa? Bueno, en alemán hay muchas abreviaturas para muchísimas cosas, pero vamos a agarrar de las más básicas y de las más importantes o que más se usan en este video y se las explicaré a detalle, así que si están preparados, lass uns anfangen. Comencemos. Bueno, primero tenemos esta abreviatura que significa allgemein. Allgemein, y allgemein en español es en general o generalmente. Entonces cuando vean esta abreviatura significa allgemein, generalmente o en general. Continuamos con esta que es la abreviatura para beziehungsweise, beziehungsweise, y significa respectivamente. Beziehungsweise, respectivamente. Seguimos con la abreviatura de beispielsweise, beispielsweise, que su significado en español sería por ejemplo o tal como, o sea, cuando van en un texto a mencionar un ejemplo, utilizan mucho beispielsweise y bueno, es una abreviatura que también se utiliza mucho en alemán. Seguimos con la abreviatura de das heißt, se abrevia así, DH o DH. DH significa das heißt, o más bien es la abreviatura de das heißt. Y esto en español tiene un significado de esto es, esto significa o es decir. Bueno, estos son los diferentes significados que tiene das heißt, que tiene la abreviatura DH o DH. Continuamos con la abreviatura de eventuell. Esta abreviatura es la de eventuell y su significado es muy similar en español y en alemán. Significa eventualmente. Eventuell, eventualmente. Continuamos con la abreviatura de oder, que es o de punto. Oder, que significa o, cuando dices, por ejemplo, esto o esto. Das oder das. Entonces esta sería la abreviatura de oder y significa o. Cuando ustedes ven en textos una U seguida de un punto, significa und. Und es en español y. O sea, esto y esto. Das und das. Entonces U con un punto es la abreviatura de und. Continuamos con la abreviatura de und so weiter. Und so weiter. USW o USW. Und so weiter, que significa como etcétera. Cuando estás mencionando como esto y etcétera y demás cosas, entonces und so weiter significa etcétera. Und so weiter. Esta es de las abreviaturas más utilizadas y significa zum Beispiel. Beispiel es ejemplo, entonces zum Beispiel significa por ejemplo. Entonces cuando vean esta abreviatura que es muy utilizada en muchos textos, significa zum Beispiel. Por ejemplo, ZT o ZT, ZT significa zum Teil. Zum Teil, Teil es parte, entonces zum Teil es en parte o parcialmente, zum Teil, y también es muy utilizada. Luego tenemos una abreviatura similar que es Zurzeit, que quiere decir actualmente, por el momento o por ahora. Zurzeit, actualmente, por el momento o por ahora. Esta abreviatura se utiliza para decir etwas y etwas significa algo, ¿no? O sea, es literalmente ese es su significado. Etwas, algo. Entonces, esta es su abreviatura. También tenemos STR o STR, que significa Straße. Straße, calle. Entonces, cuando vean STR punto, significa Straße, calle. Tenemos CA con un punto al final, que es circa, y circa significa en español aproximadamente. Entonces cuando dices circa 2 Kilometer, por ejemplo, es aproximadamente 2 kilómetros. Y se abrevia con una C, una A y un punto. Para los que aprendemos alemán vemos esta abreviación en muchos videos, páginas web y libros. Y bueno, es la abreviación para Deutsch als Fremdsprache. Deutsch als Fremdsprache, que literalmente tiene su significado en español como alemán como idioma extranjero, es decir, cuando no es nuestra lengua materna, es alemán como lengua extranjera o alemán como idioma extranjero. PLZ, escrito con mayúscula, o PLZ, es la abreviación para Postleitzahl. Postleitzahl,
¿Qué es el código postal? Postleitzahl. Entonces cuando vean esta abreviación significa que es el código postal, o que deben de escribir el código postal, por ejemplo, al llenar un formulario. Esta abreviación es muy similar a la de español porque, bueno, significa Artikel. Artikel es artículo, Artikel, y bueno, esta es su abreviación. Tenemos esta abreviación que es la abreviación para inclusive, que en español significa inclusive también, o sea, lo que nosotros decimos como inclusive o incluido. La siguiente abreviación también es muy usada en varios idiomas y bueno, en alemán no es la excepción y significa Nummer o número. Nummer, cuando hablamos de cualquier cosa, pueden ser número de teléfono, pueden ser el número de, no sé, la casa, cuando hablamos de direcciones, etc. Y terminamos con el G o LG. En esto se usa mucho cuando escribe uno mensajes de texto o cuando chatea con alguien, y significa Liebe Grüße, que son saludos, cuando uno manda saludos al escribir un mensaje. Liebe Grüße. Bueno, obviamente hay muchísimas más abreviaciones, estas son como las más básicas o las más utilizadas o las que son más comunes, pero espero les haya servido para que a la próxima que ustedes lean un texto puedan entender más a qué se refieren este tipo de abreviaciones, ya que los alemanes las ocupan muchísimo. Y bueno, si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal, y les dejo también las redes sociales Facebook e Instagram por si gustan ir a seguirlas. Nos vemos a la próxima. Tschüss, einen schönen Tag.